Angelita, ¿ya podemos dar inicio? Buenas Sí, ya se noches. puede. Ya, buenas noches, ya está nuestro ponente, ¿sí? ¿Quién habla? Nuestro ponente. Muy bien, ponente. Ahorita vamos a dar inicio. Yo no puedo arreglar mi cámara. Imposible. Bien. Buenas tardes. Bien, por motivo que se está migrando a otra plataforma Google, no hemos podido usar en nuestra plataforma Microsoft. Hemos utilizado pues otra cuenta personal. Bien. Agradeciendo siempre al Todopoderoso por la maravillosa oportunidad de un día más y agradecerle por todas nuestras acciones que venimos realizando diariamente y decirle pues que nunca nos abandone. A nombre de la Gerencia de Recursos Humanos, Área de Desarrollo de Capacidades, saludarlos cordialmente y bienvenidos a una transmisión en vivo a la capacitación denominada Ley del Servicio Civil, la 30057 y los regímenes laborales. Y este es el motivo de nuestra presencia a través de la plataforma Zoom, Bien, y vamos a indicar que se encuentra ya nuestro ponente invitado, asimismo virtualmente en plataforma la gerente de recursos humanos, la doctora Jesús Alicia Fernández Palomino, y ustedes respetados colaboradores que están en sala y que exaltan con su presencia en esta capacitación virtual. Felicitamos a los que están conectados y a los que están conectándose. Seguimos fortaleciéndonos. Entonces vamos a hacer recomendaciones como siempre, lo venimos repitiendo durante la ponencia, micrófonos y cámaras apagadas, escuchamos y al terminar su participación con preguntas a través del chat o levantan la mano para darles el pase. Entonces vamos a mencionar pues el extracto profesional de nuestro ponente. Él es abogado, graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con el registro fiscal número 462. Él es árbitro en materia de negociación colectiva del sector público. También es miembro de la Asociación de Derechos Administrativos de Chile, con estudios de maestría en gerencia pública por EUDESIN Business School, España, Escuela de Innovación, ¿no? Es maestrante o está maestrando en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Huancavelica. También es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha seguido el programa de especialización en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Ha prestado servicio en el Congreso de la República, como también ha prestado servicio en el Ministerio de Transporte y Comunicación, ha prestado servicio en el Gobierno Regional de Amazonas, también en la Municipalidad Provincial de Chachapoya y en nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, entre otras instituciones. Ejerció la docencia en educación superior en la Universidad San Antonio Guillermo Urrelo, UTC de Cajamarca, y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en la USAT, entre otras casas de superiores de estudio de manera extracurricular. Actualmente es consultor jurídico en materia de derecho administrativo, constitucional, sancionador, disciplinario, laboral público y privado. Me estoy refiriendo entonces al abogado Luis Alberto Guamán Ordóñez y sin más preámbulo, bienvenido y buenas tardes. Adelante con su participación en este importante evento virtual. Sí, muy buenas tardes con todos. En principio agradecer el espacio académico que se nos brinda en la sesión del día de hoy. Obviamente el servicio de las administraciones públicas siempre requiere el reforzamiento académico necesario, dado que la labor de las organizaciones se basa en el conocimiento, y el conocimiento es un activo bastante cambiante, respecto del cual resulta siempre útil actualizarse a efectos de poder manejar adecuadamente las instituciones, básicamente las instituciones jurídicas, que son gran parte, digámoslo así, del contenido material de las organizaciones estatales, entre ellas la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ¿no? Agradeciendo también a los amigos de La Paz
por la oportunidad. Ya he tenido varias ocasiones en las que he vuelto a la ciudad de Chiclayo y obviamente todo espacio donde es posible compartir ideas siempre es propicio para poder desarrollar las mismas. Entonces, en función a lo señalado, vamos a ir transitando por un conjunto amplio de ideas referidas pues al tema que nos convoca en la sesión del día de hoy. Y para conocer precisamente lo referido pues al tema del procedimiento disciplinario, siempre resulta necesario poder identificar lo que se conoce como las autoridades del procedimiento disciplinario. En lo primero que hay que detenerse es en lo que se conoce como la potestad sancionadora y las faltas disciplinarias. En principio, las organizaciones, a diferencia de las personas comunes o naturales, requieren un conjunto de pautas, reglas comunes, reglas uniformes, reglas abstractas, reglas impersonales, para que la organización funcione. De algún modo, haciendo una analogía o comparación, las organizaciones son como las hormigas. Por sí mismas, dado su ceguera, no son capaces de encontrar el camino, pero cuando están en equipo pueden tomar decisiones. Decisiones que inclusive pueden conllevar a que derroten, transporten y consuman enemigos de mucho mayor envergadura o tamaño que ellas. Entonces, de la misma manera son las organizaciones. Si cada uno de nosotros, desempeñando una tarea común, la hacemos aisladamente, lo más lógico es que terminemos cansados, aburridos, tensionados, pero cuando nosotros nos incorporamos a un conglomerado, a un colectivo, a un grupo, el nivel de organización se hace más complejo y por ende se hace más racional, siguiendo la lógica de las hormigas. Entonces, las administraciones públicas, las organizaciones estatales, el Estado, las instituciones públicas, son el símil de estas hormigas. Como organización, como grupo, como colectivo, son altamente eficientes. Ahora, hay que rescatar que estas organizaciones estatales, las administraciones, tienen algo que no tiene el sector privado, que es lo que se llama o se denominan las famosas potestades administrativas. Las potestades administrativas, para entenderlo de una manera simple o liviana, son como una suerte de roles que tienen las organizaciones del Estado para cumplir sus cometidos. Así como todos y cada uno de nosotros somos hijos, hermanos, padres, abuelos, consumidores, contribuyentes, deudores, acreedores, compradores, vendedores, amigos, hermanos, conocidos, compañeros de trabajo. Así también la administración tiene varios roles. Y precisamente esos roles son los que se llaman potestades administrativas. Las potestades de la administración son diversas y podrían conllevar a que su análisis o su detalle las podamos desarrollar de manera autónoma. Sin perjuicio de ello, vamos a mencionar algunas, ¿no? La potestad planificadora, por ejemplo. La potestad planificadora es una atribución de las administraciones, como su nombre lo dice, para planificar el uso del suelo. Una expresión bastante cabal vinculada a las potestades planificadoras son lo que se conoce en el ámbito técnico como la denominada zonificación. El que una zona sea urbana, el que una zona sea rural, el que una zona sea comercial, el que una zona sea industrial, que una zona sea residencial, es expresión de la potestad planificadora. También tenemos las potestades coactivas, a través de las cuales, mediante el ejecutor y el auxiliar coactivo, las administraciones recuperan los ingresos económicos, las obligaciones respecto a las cuales son acreedoras y que tienen obviamente como deudores a los administrados. Entonces tenemos potestad planificadora, tenemos potestad coactiva. Potestad ordenadora o de fiscalización o de supervisión. Para que usted me entienda bastante rápido, la labor que hace, por ejemplo, el Serenazgo, cuando controla el comercio informal o la actividad en los mercados públicos. Potestad supervisora, aquella, por ejemplo, que realiza
La municipalidad, como muchas en el Perú, muchas en el mundo también, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, para el control del tráfico rodado, ¿no? Que son ahora los denominados operativos programados, y respecto a los cuales el Tribunal Constitucional hace poco ha declarado inconstitucionales los denominados operativos inopinados, que siendo sinceros, y de repente siendo crueles, pero expresivos, eran un medio soterrado, una mala práctica para, de algún modo, permitir el ingreso económico de manera ilegal en la policía, ¿no? Porque no había un título habilitante que autorice con efectivo policial en horarios no permitidos y sin autorización de su comando pueda intervenir en los vehículos de transporte privado o los de transporte público. También tenemos la potestad innovativa, que es la atribución que tiene la administración de poder cambiar o alterar el curso de los hechos. Por ejemplo, si un trabajador de la municipalidad llega a la edad de trabajador, va a ser cambiada por la situación de personal cesante, por el hecho mismo de cumplir los requisitos de la ley y de los años de aplicación. Por ejemplo, la potestad cultural, que es la atribución que tiene la administración de poder establecer qué bienes tienen un valor cultural o artístico. Y así podríamos ir desarrollando un conjunto amplio de estas diversas potestades. Ahora bien, de todas ellas, que son un cúmulo inmenso, las que destaca fuertemente en el contacto entre el ciudadano y la administración, y entre su personal también, y la administración, es precisamente lo que se conoce como la potestad sancionadora. Para que ustedes tengan una comparación. Así como, así como tienen la atribución los padres de corregir a los hijos, así también tienen la atribución de la administración de corregir a los administrados, para que ustedes tengan una idea. Entonces, la potestad sancionadora, por su propia naturaleza clásica, tiene el enfoque de sancionar. Pero ojo, no se trata de una sanción como un castigo irreflexivo o irracional o instintivo, sino se trata de un mecanismo, más allá del nombre sancionador, a través del cual se busca reconducir la conducta del administrado. Así como ustedes como padres o como tíos o como abuelos, cuando de alguna manera limitan la actividad de un niño, lo que hacen es que este niño vuelva a conducirse adecuadamente, así también lo hace la administración con la denominada potestad sancionadora. Ahora, esta potestad sancionadora que se aplica entre los administrados, o sea, las personas que acuden a ustedes a pedir bienes y servicios, y la administración tiene una cualificación especial que se llama la potestad disciplinaria. ¿Y qué es la potestad disciplinaria? Es el poder de imponer una consecuencia legal, ojo, entre el personal de la administración, o sea, dentro de la casa, dentro del Estado, y la administración. Entonces tenemos dos vertientes. La vertiente de la potestad sancionadora, en las relaciones entre el administrado común y corriente, el ciudadano, la persona que pide un servicio al Estado, y la administración. Y la potestad disciplinaria, que emana de la sancionadora, que es la atribución que tiene la administración de poder imponer consecuencias jurídicas, punitivas, a su propio personal, o sea, a la persona de la casa, para decirlo en palabras. Entonces, el Tribunal Constitucional, en las sentencias 41-47 del año 2012 y la sentencia 20 del año 2015, ha ido perfilando lo que es el contenido material de esta potestad sancionada. Y en la primera sentencia lo que ha dicho es que es una actividad legítima de la administración. Dicho en palabras comunes, el Tribunal Constitucional peruano ha convalidado la posibilidad de que la administración puede imponer consecuencias a su propio personal. Ese nos dice la primera sentencia.
Y la segunda nos dice precisamente que es una manera de ajustar la conducta de las personas al cauce jurídico. Imagínense un mundo en donde un administrado pudiera, por ejemplo, tirar desechos tóxicos a las vías públicas, o donde una empresa pudiera contaminar sin control alguno las aguas que todos consumimos. Entonces, el riesgo de vivir bien en comunidad se incrementaría. Entonces, de alguna manera, esta potestad sancionadora en general y la potestad disciplinaria en específico son mecanismos no solamente de castigo en sentido estricto, sino para que, de alguna manera, el sujeto que realice estas conductas pueda reflexionar sobre la forma en que se conduce. Así como uno, cuando le quita, por ejemplo, el celular a un niño, o le impide ver su programa favorito, o lo manda a descansar temprano, lo castiga simbólicamente, de modo tal que el niño aprende, o sea, retiene el mensaje y aprende porque hace suya la información que tú le brindas con la conducta que le quieres plantear. Así también eso se exige a los administrados. Y con mucha mayor razón a ustedes como personal de la administración. Entonces, aquí vamos a dar 4 pautas, 4 puntos, 4 datos importantes que es necesario tener aquí en cuenta con relación a lo que es la potestad sancionadora. Primero, que la potestad sancionadora es expresión legítima de la actividad administrativa. Dicho en otras palabras, bastante comunes, la potestad sancionadora es la posibilidad autorizada por el derecho de que la administración imponga decisiones no queridas a su personal. Punto 1. Punto 2, otro dato relevante o importante, que la potestad sancionadora, tanto como la potestad disciplinaria, se encuentra construida bajo conceptos jurídicos indeterminados. Imagen institucional, buen comportamiento, negligencia en el ejercicio de sus funciones, asistencias injustificadas, afectación a la moral, peculado, son palabras abiertas que en cada caso concreto se van a justificar cuando se impute una responsabilidad. El tercer aspecto es que cuando se ejercita la potestad sancionadora en general y la potestad disciplinaria en específico, está prohibida la responsabilidad objetiva. ¿Y qué es la responsabilidad objetiva? No es nada más y nada menos que evitar castigar a una persona por una conducta sin antes averiguar si la ha cometido o no, para decirlo en palabras. Y el cuarto punto es que necesariamente el ejercicio de estas potestades, la sancionadora y la disciplinaria, que es lo que nos interesa, no implica privación de libertad. Entonces, esos 4 aspectos hay que tenerlos como una suerte de ABC de cómo funciona este tipo de potestades administrativas. Obviamente en el curso de las potestades administrativas, sancionadoras y disciplinarias, es necesario que tengamos a la mano ciertas personas que son aquellas que le van a dar justificación a la necesidad de imponer racionalmente un castigo. Pero vuelvo a decir, castigo no en el sentido aflictivo, sino en el sentido aleccionador. Porque obviamente el mundo ha evolucionado a un periodo, a un estadio, donde ya los castigos son simbólicos. Allí entra lo que se conoce como las autoridades del procedimiento disciplinario, que se encuentran siempre robustecidas por la actuación del secretario técnico del procedimiento disciplinario, que ustedes lo han de haber escuchado. El secretario técnico es de preferencia abogado, y la expresión de preferencia, que es un contexto jurídico indeterminado, no quiere decir que en todos los casos sea abogado. Por ejemplo, en un hospital público puede ser secretario técnico un médico, puede ser un obstetra, puede ser un administrador, pero lo que se quiere es que el personal que va a desempeñar estas funciones sea un personal que tenga conocimiento básico de derecho. ¿Por qué? Porque hay instituciones, temas, ¿no?, que es necesario conocerlos precisamente por su cualificación especial, por su contenido especial, que implica lógicamente que no necesariamente la persona que utiliza la regulación legal va a conocer
¿Cómo es que funcionan estas instituciones? Primer dato importante. Segundo dato, que el secretario técnico es un órgano de apoyo. Esto es muy importante porque las autoridades del procedimiento, respecto a las cuales vamos a hablar de ellas, eh, son órganos de la administración que no necesariamente conocen la materia, no están especializados. Entonces, un abogado, un secretario técnico, es el que les va a dar el soporte a un médico, a un contador, para que puedan conocer cómo es que ejercitan sus competencias. Y el secretario técnico básicamente es designado por el titular de la institución. Pero ojo, mucho detalle. Por ejemplo, en gobiernos locales, llámese municipalidad distrital o provincial, mucho detalle con esto, el titular de la entidad para efectos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos es precisamente, es precisamente no el alcalde, mucho detalle con esto, sino el gerente municipal. ¿Ya? Tengan en cuenta este detalle muy particular, porque normalmente cuando nos referimos a titular del pliego, titular de la entidad, lo normal, lo común es decir, el alcalde. Pero para el caso específico, vuelvo a reiterar, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, el competente, calificado como titular de la entidad, es el gerente municipal. En los casos de gobiernos regionales, es ojo, el titular de la entidad es el gerente municipal. No, no sin antes también precisar que su designación, a diferencia de los gobiernos locales, es con acuerdo de consejo, de acuerdo a la última modificación legal. Y en el caso de ministerios, no son los ministros, ojo, el titular de la entidad, para efecto del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, es el secretario general. Entonces, miren qué interesante, porque normalmente, por ejemplo, a nivel presupuestal, el titular de la entidad es el alcalde, cuando autoriza créditos, cuando celebra contratos, ¿no? Cuando ve temas de obra por impuestos. Pero para efectos exclusivos del sistema administrativo de recursos humanos es el gerente municipal, el gerente regional, previa anuencia del Consejo Regional, y el secretario general. Entonces, esas particularidades es siempre bueno que las tengan, porque si la persona que designa no es la competente, podría generar no solo la nulidad de la designación, sino la posible invalidación de las actuaciones realizadas por el secretario técnico en los 3 niveles antes indicados. ¿Ya? Lógicamente, las competencias del secretario técnico son bastante visibles y aquí ustedes las pueden ver. Primero, el secretario técnico precalifica las faltas. ¿Qué significa una precalificación? Para decirlo en palabras comunes, la precalificación es un sondeo de lo que eventualmente habría realizado un servidor del Estado. Más o menos la precalificación es, para que ustedes me entiendan un poquito, es como cuando dos vecinas, ¿no?, ven que una chica sale de noche y llega de madrugada. Entonces las vecinas se ponen a hablar muchas cosas que pueden ser indebidas y dicen, oye, mira, la chica sale en la noche y regresa en la madrugada y duerme todo el día y una persona la viene a ver. Entonces, estas personas están pensando otra cosa. Quizás no se han puesto a pensar, oye, es una chica que trabaja de noche en un restaurante o algún negocio nocturno, un casino, ¿no? Y por eso es su turno laboral en ese sentido. Entonces el secretario técnico hace algo similar. Obviamente la comparación es burda, porque en la comparación de la señora su razonamiento es, digámoslo así, subjetivo. En cambio, el secretario técnico tiene que recoger datos, elementos de la realidad, objetivos, que le ayuden a tener una idea, una conclusión primigenia, ¿no?, podríamos decirlo, de una posible comisión de una falta disciplinaria. No todo lo que evalúa el secretario técnico, por si acaso, va a conllevar a una falta disciplinaria. El secretario técnico también documenta la actividad probatoria. ¿Qué significa esto? Que el secretario técnico
reúne las pruebas, recoge las pruebas, le da sentido a las pruebas, a los documentos, a las filmaciones, a los audios, a cualquier soporte que puede servir para acreditar un hecho o un evento de contenido disciplinario. También el secretario técnico propone la fundamentación. Bueno, y allí la ley, el reglamento, no establecen si fundamenta las faltas y las sanciones o solo las faltas. Bueno, por un tema de cuidado, lo importante es que el secretario técnico fundamente, bajo un razonamiento objetivo, las faltas, o sea, los hechos que se consideran negativos o nocivos para la organización estatal y también la posible sanción. También el secretario técnico administra los archivos de la potestad disciplinaria. De algún modo funciona como una sede de archivística. El secretario técnico, en teoría, ojo, en teoría, no tiene capacidad de decisión, porque es algo así como un sujeto que aconseja al órgano instructor, o sea, el que va a seguir el procedimiento. Pero en la práctica, déjenme decirles que el secretario técnico en realidad es el que toma la decisión. ¿Por qué? Por lo que ya les había comentado antes, que normalmente en las organizaciones estatales, como hay una confluencia de diversas profesiones, contadores, administradores, tesoreros, presupuestistas, no necesariamente ellos conocen el tema disciplinario. Entonces el secretario técnico, que básicamente abogado, aunque no siempre en todos los casos, es el que da el soporte necesario para tal fin. Y sus informes o opiniones, según la ley, el reglamento y la directiva 2/2015, son meramente informativas, pero vuelvo a reiterar, en la práctica, como no todos los órganos de instrucción y de sanción son abogados, en la práctica son pocos los casos en donde el órgano instructor le pide al secretario técnico que recalifique o revise su pronunciamiento. Y por un tema de tiempo, en realidad, ¿saben por qué? Porque el órgano instructor y el órgano sancionador realizan otras funciones. Por ejemplo, le toca al gerente municipal ser el órgano instructor. Imagínense que contraten solamente un gerente municipal para que vea los procedimientos disciplinarios. El gerente municipal ve muchas cosas. Es más, muchas competencias le son delegadas para que la realice. Suscribir contratos, realizar convenios, hacer visitas inopinadas, coordinar con ministerios, con gobiernos regionales. Entonces, imagínense que el gerente municipal, de la multiplicidad de tareas que tiene en el Estado, se va a sentar a revisar procedimientos disciplinarios. Entonces, ahí vuelvo a reiterar, de que si bien los informes u opinión del secretario técnico no son vinculantes, en la práctica, de alguna manera, hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad de que ello pueda ocurrir. Aquí vamos a ver el tema del jefe inmediato, que siempre es un tema bastante chocante en la práctica de las administraciones. El jefe inmediato normalmente es el sujeto que tiene más comunicación o interacción con el trabajador. Y él es el que de alguna manera recoge de primera mano la información o los hechos que se puedan haber generado de algo que pueda calificar como una falta disciplinaria. El jefe inmediato sabe cuándo una persona llega tarde, cuándo una persona se va antes de la hora, cuándo eventualmente alguno de los compañeros tiene algún problema de alcohol, cuándo algún compañero, quizás ante una nueva compañera, ¿no? O también de una compañera, o sea, un nuevo compañero, o de un compañero heterosexual a un compañero homoparental, o de un compañero homoparental a un compañero heterosexual, o de un compañero homoparental a otro homoparental, pueda tener la intención de hostigar sexualmente, ¿no? Porque ya lo ha dicho Servir, el hostigamiento sexual clásico es el de varón a mujer, pero eso no evita, y hay casos documentados, también se lo puedo facilitar la resolución, de casos de hostigamiento sexual de mujeres a varones y de de personas heterosexuales a homoparentales y entre personas homoparentales, ¿no? Hay casos documentados en Servir, por si acaso.
Entonces el jefe inmediato es el que recoge y sabe cómo es que actúa su personal. Entonces él es quien tiene los insumos, los datos básicos relevantes para saber quién eventualmente habría uno cometido una falta disciplinaria. Primer dato relevante. Segundo dato relevante es que por el nivel jerárquico que tiene el jefe, es el que puede tener mayor conocimiento de la conducta. El jefe muchas veces sabe quién hace las cosas tranquilo, quién es la persona que genera tensión en el grupo. Entonces, hay esa alta probabilidad que el jefe inmediato detecte esos datos relevantes. Obviamente, en la regulación legal, el jefe inmediato es el que impone la sanción de amonestación. ¿Y qué es la amonestación? La amonestación es una técnica a través de la cual el jefe inmediato hace conocer un hecho de contenido disciplinario, pero que su nivel de gravedad, de acuerdo a su análisis racional, no reviste lo necesario para decantarse por la sanción de suspensión o la sanción de destitución. Por ejemplo, el hecho de que en las correrías del día a día, un compañero se le pidió un documento y lo lanzó de manera furibunda, ¿no?, en la mesa de otros de los compañeros. Entonces el jefe sabe que ese hecho no necesita suspensión. Tampoco necesita destitución, pero sí necesitas corregirlo. Entonces llamas al personal de manera reservada y puntual y le dices, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, eh, Joselito, te vi que Mariana te pidió un documento, estabas escuchando tu música, te vi con tus audífonos, te habló Mariana, no le hiciste caso, José, que estaba al frente tuyo, tuvo que hacerte la mano, y ahí levantaste la mirada y José te señaló a Mariana, Mariana, te sacaste los audífonos y Mariana te dijo, oye, alcánzame por favor el documento que debías dármelo hace algún momento. Y tú como estabas con los audífonos, le tomaste atención, te paraste, se notó tu gesto de incomodidad y lanzaste el expediente, hiciste un golpe, ¿no?, seco en el escritorio de Mariana y esto me fue comunicado. Por favor, te voy a agradecer que ese tipo de conductas no las tengamos, podemos tener un mal día, pero eso no nos lleva a tratarnos mal. Entonces, ese es más o menos el contenido de cómo es que puede desarrollarse una amonestación verbal. De alguna manera, la ley y el reglamento te dan las pautas de cómo desarrollar una amonestación verbal. La amonestación primero es reservada. ¿Y por qué reservada? Porque lo que se busca es que el jefe no abuse de su poder exponiendo a la persona, ¿no? Y creo que en ello hay una frase bastante común que es, se felicita en público y se llama la atención en privado. Entonces, imagínense, hay una afectación a la dignidad de la persona. Si yo como jefe aprovecho, por ejemplo, la hora del almuerzo y me reúno con todos y le digo, oye Pepito, te pasaste, ¿no? Le tiraste a Mariana las hojas, ¿cómo es posible eso? O sea, tú eres una bestia. Entonces, un momento, esas palabras no son parte de un contenido de una amonestación. No podemos perder la racionalidad de la conducta. Por eso que la regulación legal establece que la amonestación es reservada y no lleva un registro en la mesa. Obviamente hay escenarios que pueden pasar, hasta ahora no están documentados, podrían pasar, donde el jefe se excede en su ejercicio de sus atribuciones, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el que hay un momento para departir fuera del horario de trabajo, ¿no? Y el jefe felicita al cumpleañero o cumpleañera y resalta sus cualidades, dice, oye, mira, eh, Gabriela es una buena persona, nos acompaña hace un buen tiempo, empezó como todos, no sabiendo mucho, ¿no? Pero siempre ha sido afable. Pero a diferencia, ¿no?, de Claudia, que siempre anda molesta, que siempre anda renegando, que no rechaza los documentos. Entonces, un momento, no se trata de aprovechar un escenario para contrariar la ley. Entonces, lo que exige la regulación es que la amonestación verbal sea reservada.
Cuando se trata precisamente, ¿no?, de este tipo de sanciones, lo que se busca es que la imposición de esta sanción sea consonante con los derechos fundamentales, el derecho a la dignidad. Yo no le puedo decir a una persona, haya cometido lo que haya cometido, oye, eres una bestia, sacaste la copia al revés, imprimiste sobre el hoyo impreso. Un momento, si cometió una falta que va a conllevar una amonestación verbal, es reservada y personal. Yo no puedo exponer a una persona frente a terceros. Lo llamo, por favor, Joselito. Yo te entiendo que a ti te gusta la música, pero te pediría que de repente hasta programes en volumen bajo la música en la computadora y te quite los audífonos, o tengas un solo audífono también, ¿no? Y de esta manera evitar este tipo de situaciones que colisionan con el trabajo. Por eso es que la regulación legal exige que la amonestación sea reservada y personal, o sea, que individualices al sujeto y tengas el espacio acondicionado para amonestarlo verbalmente. La amonestación escrita, sí, por su propia cualidad, sí reclama un procedimiento previo. ¿Por qué? Porque la amonestación escrita puede ser un instrumento para imponer decisiones fuertes a un trabajador del Estado. Entonces, lo que se hace es que el poder que tiene el jefe inmediato en la amonestación escrita sea un poder racional, un poder objetivo. El jefe inmediato también propone la sanción de suspensión. Ojo que propone, porque el que toma la decisión es el órgano sancionador. Y los días en que eventualmente pueda imponerse la decisión de sanción. ¿Ya? Recordemos que en la sanción de amonestación escrita el jefe inmediato es el instructor y el sancionador. Y miren qué interesante, ¿eh? Porque en la sanción de amonestación escrita, como tiene dos poderes, y siempre es peligroso que un ser tenga más de un poder, porque un poder implica consecuencias sobre el sujeto que la sufre, lo que exige la ley de alguna manera para compensar como una suerte de balanza mental es que hay un procedimiento disciplinario, o sea, haya algo escrito, para de esa manera garantizar que ese jefe inmediato en la amonestación escrita, siendo juez y siendo el averiguador de la verdad y siendo el juez de la verdad, no abuse su poder. ¿Ya? ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional respecto de que un órgano pueda tener ambas competencias? La de instruir, o sea, averiguar los hechos en materia de una posible falta disciplinaria, y la de sancionar. ¿Qué nos ha dicho? Que es legítimo, porque de esa manera, de algún modo, se puede, se puede entender que no se afecta a la imparcialidad ni la independencia de una autoridad. ¿Y cuál sería el fundamento? El hecho mismo que hay un procedimiento, o sea, hay un canal, ¿no?, objetivo que garantiza que la persona no se exceda en sus competencias. Cuando el jefe inmediato cuando se trata, perdón, de una sanción de suspensión, el jefe inmediato es instructor. El jefe inmediato es el que tiene la posibilidad de poder proyectar el sentido de la sanción. ¿Ya? Porque recordemos que la sanción es de un día a 365 días. Entonces, el jefe inmediato es el que, por el propio hecho de haber conocido los eventos, es el que tiene la posibilidad de poder orientarse a establecer el grado y el nivel y los días en materia de la sanción de suspensión. ¿Ya? Y cuando se trata de la sanción de destitución, ya el jefe inmediato no tiene nada que ver. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Porque la sanción de destitución es una sanción fuerte. Entonces, el legislador, o el que crea la ley, dice: un momento, no le puedo dar demasiado poder, no le puedo dar demasiado poder al jefe inmediato. Entonces, la competencia es la competencia es la del, precisamente, la competencia es la del jefe de recursos humanos, ¿ya? Ahí no participa.
Ahí no participa precisamente. No participa el jefe inmediato. Ahora vamos al tema del jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos es el que hace conocer la sanción. Es lo que se llama la oficialización. ¿Ya? En cuanto a la amonestación escrita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque en la amonestación escrita, si ya hay un roce entre la persona que ha cometido una falta y el jefe inmediato, ya es importante que haya un sujeto que de alguna manera sirva como árbitro para evitarse problemas. ¿Ya? Entonces, lo que busca la regulación legal es que, siendo que la amonestación escrita, el instructor, el jefe inmediato es instructor y sancionador, haya una suerte de castigo adicional de parte de este jefe inmediato, ¿no? Imaginemos un jefe inmediato que a mí me amonesta por escrito. Ya conoce que yo cometí una falta, que la cometí, por ejemplo, faltarle respeto a un compañero. Estábamos conversando y un compañero de la nada, ¿no? En una conversación, por ejemplo, se me ocurre sobre un incendio, ¿no? Y estábamos conversando y decían, oye, faltó agua, ¿no? Y por eso se quemaron las cosas. Y un compañero se me acerca y me dice, oye, si a ti te sobra el agua todos los fines de semana andas en el bar. ¿No? Y me afecta a mí y lo sancionan a este compañero. Entonces el jefe dice, oye, te he escuchado que me está faltando respeto. Tengo que llamarte la atención mediante una amonestación escrita. ¿Ya? Tengo que reconducir tu conducta. Este jefe conoce el hecho, se instruye y sanciona. Pero este jefe quizás, como todo ser humano, cuando tenemos poder no podemos desviar, quizás quiere darle una lección a esta persona que me ha ofendido. Entonces lo que dice la ley un momento, dice, no, un momento. El que da a conocer la sanción, ¿no? Es precisamente el jefe de recursos humanos. Porque esta sanción, este papelito punitivo, no es necesario que te lo vuelva a hacer conocer. Y el jefe de recursos humanos también evalúa las apelaciones contra las sanciones de amonestación escrita. Porque puede ser que los hechos que han sido llevados a la sanción de amonestación escrita no sean tan necesarios, no puedan conllevar a eso, ¿no? En la práctica, muchos servidores cuestionan las sanciones de amonestación escrita porque quedan en el legajo. Quedan en el legajo y es una mácula, ¿no? Frente a un largo curso de experiencias en el sector público. También el jefe de recursos humanos aprueba la propuesta de sanción de suspensión. Ojo, la aprueba, no la propone, la aprueba. Y el jefe de recursos humanos puede entender de que está dentro de sus competencias que pueda reevaluar la sanción. Por ejemplo, no es lo mismo que un trabajador del Estado no haya hecho su rendición de cuentas o haya hecho conocer cuáles son los gastos producto de una comisión de servicios por la suma de 50 soles que lo haga por la suma de 400 soles. Entonces, en el primer caso, podría plantearse la sanción de suspensión de 2 días. Y en el segundo caso, podría plantearse la sanción de suspensión de 1 día. Entonces, alguien puede decir, oye, un momento, él usó menos dinero, no rindió cuentas y el otro rindió más, perdón, debió rendir más, y al otro, al segundo, le ponen menos sanción que al primero. Entonces, el jefe de recursos humanos evalúa si es necesario el quantum de esta sanción de suspensión. Y eso sí, el jefe de recursos humanos propone la sanción de destitución. La sanción de destitución es un mecanismo muy fuerte, muy doloroso,
porque literalmente nos deja sin trabajo, ¿no? En el Estado. Entonces, la propuesta de decisión de sanción tiene que ser de suficiente entidad o fuerza como para poder tener la certeza de que en realidad nos merecemos la sanción, ¿ya? Eso sí hay que tener en cuenta aquí, que no se trata de cualquier medida, se trata de una medida gravosa, una medida de fuerte calibre, así es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos vayamos a inclinar por este tipo de sanciones. También tiene competencias con relación al tema del código de ética. Y aquí vamos al titular de la institución, de la organización. Ya habíamos dicho que el titular de la organización, ojo, para efecto del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, designa al secretario técnico. Y también aprueba la propuesta de la sanción de destitución. Se entiende que la sanción de destitución es aplicable en casos graves, en situaciones anómalas. No obstante, este titular de la entidad puede modificar la propuesta. Pero como se trata de una sanción que se entiende racionalmente, que está en razón proporcional al impacto de la falta, la puede mantener o la puede modificar. Si la va a modificar, tiene que motivar, tiene que fundamentar qué razones le llevan a decantarse por una sanción de menor grado. Por ejemplo, imaginemos que en una institución pública hay un servidor, un logístico, personal de logística, jefe de logística, que ha incurrido en fraccionamiento, prohibido por la ley de contratación. El órgano instructor plantea la destitución y el titular de la entidad, un gerente municipal para gobiernos locales, un gerente regional para gobiernos regionales, o un secretario técnico para gobierno nacional, dice un momento, ¿por qué es que lo vamos a destituir? ¿Por qué no lo suspendemos 5 días? O un día. Pero un momento, oye, a ver, entonces tú me estás hablando que está fraccionando, eso está prohibido. Entonces tiene que fundamentar qué razones llevan a que a su juicio, en su juicio de valor, el hecho, esto es, el incurrir en fraccionamiento, no merece, no merece, no merece la sanción de destitución, pero sí merece una sanción mucho menor, hasta simbólica. O simplemente que diga, ¿sabes qué? Para mí, aunque haya incurrido en fraccionamiento, hay que retirarle la responsabilidad. Hay que declarar no al lugar a que haya cometido la falta. Pero para que no libre al sujeto que está siendo investigado, tiene que fundamentar adecuadamente el motivo de por qué es que está modificando, por qué es que está alterando la decisión de la sanción. ¿Ya? Eso es lo que hay que precisar. Ahora vamos al tribunal. El tribunal resuelve controversias individuales relacionadas, entre otros aspectos, del procedimiento disciplinario. Ojo que el tribunal establece cuándo una destitución es nula y cuándo es justificada. Recordemos que la ley y el reglamento delinean los supuestos de este tipo de situaciones, ¿ya? No se trata, ojo, mucho cuidado con eso, no se trata de fundamentar que la destitución es inmotivada como fundamento para decantarse por su declaración de nulidad o injustificada. En la práctica, les comento, hay muchos problemas de muchos abogados que cuando el cliente, es sancionado con destitución, pura y simplemente piden la nulidad de la destitución. Pero un momento, la ley te da los supuestos de hecho a través de los cuales se entiende que la destitución es nula o injustificada. Dicho en otras palabras, la calificación de destitución nula o injustificada no depende de lo que la defensa diga, ¿ya? Sino de aquello
de aquello que corresponda ser calificado como destitución, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta muy en claro, por si acaso. Porque, como les decía, hay personas que siendo afectadas con una sanción, no conocen cómo es que se debe fundamentar el tema de el tipo de sanción que corresponde. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. No se trata pura y simplemente de poder decir, ¿sabe qué? Es esto o es lo otro. A mi criterio como abogado, se trata de precisamente fundamentar en qué situaciones determinados hechos o eventos califican como destitución nula. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, es nula la destitución basada en la afiliación a un sindicato, que son gran parte de los casos que se llevan a un procedimiento disciplinario. Por ejemplo, cuando un afiliado sindical o un líder sindical va más allá de una licencia, entonces la autoridad dice, no, hay que destituirlo porque usó una licencia indebidamente. Oye, pero la afiliación a un sindicato y el ejercicio de actividades sindicales es legal, tiene naturaleza convencional. O cuando se dan discriminaciones, ¿no? Destituye a una persona que es un ciudadano homoparental porque presumiblemente habría tenido relaciones o tendría una relación afectiva con un compañero de trabajo. Oye, pero eso pertenece al ámbito vinculado al derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Que los dos sean pareja no te interesa a ti, ni le interesa al Estado. Entonces, lo destituiste por ser homoparental. Entonces, es una destitución. La destitución basada en el embarazo. ¿Ya? Si cesaron, destituyeron o resolvieron el contrato. Es un supuesto de destitución nula. La presentación de un reclamo ante la autoridad. Un líder sindical, ¿no?, informó a Contraloría que se había incurrido en fraccionamiento o que se benefició a una persona con una compra o una adquisición directa o que se está incurriendo en nepotismo y producto de eso lo sacaron. Es destitución nula. Y la destitución injustificada es aquella en donde la entidad no ha acreditado una causal para sacar a un trabajador, o aquella que no se ha seguido el procedimiento. Entonces, esas son las pautas que hay que tener en cuenta cuando se trata de una situación de destitución nula o injustificada. ¿Ya? Entonces, eso hay que evaluar adecuadamente cuando se plantea el tipo de cuestionamientos del Tribunal de Servicio Civil con relación a la figura de la destitución. Ahora, hay que recordar, como ya les había dicho, que en la amonestación verbal no es necesario un procedimiento y la sanción la ejecuta un jefe inmediato. En la amonestación escrita sí es necesario un procedimiento. El jefe inmediato es el que averigua la verdad y el que castiga por los hechos ocurridos. Y oficializa recursos humanos y el que resuelve recursos humanos. En la suspensión es propuesta por el jefe inmediato. El órgano instructor es el jefe inmediato. La prueba de recursos humanos, el que sanciona recursos humanos, el que modifica la propuesta de recursos humanos, el que oficializa recursos humanos y el que resuelve la apelación es el Tribunal del Servicio Civil. Vayamos ahora ya rápidamente a la segunda fase, que es la determinación de la responsabilidad disciplinaria. ¿Cuáles son los elementos que determinan cuándo estamos ante una posible falta disciplinaria? Primer dato es la estabilidad de la competencia. ¿Qué significa esto? Que cualquier órgano no puede sancionar. Por ejemplo, a mí mi jefe inmediato me ve que yo tengo tardanzas
y me dice, ¿sabes qué, Alberto? Tómate el día libre desde el jueves al viernes. Yo digo, ah, genial, bacán, qué bonito, justo tenía un dinerito y quería irme de viaje. Recibo al final del mes mi boleta y veo que 2 días no me han pagado. Oye, pero mi jefe fue el que me dijo que me vaya. Nos convocan, el jefe de recursos humanos a mí y al jefe, y el jefe dice, bueno, mira, yo vi que Alberto siempre llega tarde, así es que lo suspendí. No, no, un momento, a ver, y yo reacciono. Digo, un momento, señor, la suspensión es con un procedimiento. Yo entendí que usted en su poder de dirección me estaba dando 2 días, inclusive es más, me hizo una mención que necesitaba realizar tal actividad y que la haga por usted, y acá está la comisión, la papeleta que yo saqué, y ahora me encuentro con que me han descontado 2 días porque usted le informó al jefe de recursos humanos que me han suspendido 2 días, pero la suspensión es con procedimiento, señor. Entonces, el 249 es un dato relevante de la ley 27444 para entender que la autoridad que tiene actividad instructiva y sancionadora lo es porque la ley así lo ordena. No se trata de que que una persona por ser jefe me impone un castigo. Eso hay que tener en cuenta. El procedimiento tiene varias fases. Primero es que se identifique quién instruye, porque el sujeto que va a sufrir la aflicción del Estado, o sea, la disciplina, por eso se llama derecho disciplinario, tiene que saber quién lo va a sancionar. ¿Por qué? Porque el sujeto que lo va a sancionar a través de la actividad instructiva es el que tiene que reunir todas las pruebas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un gerente de planeamiento va a ser órgano instructor de un personal de inferior jerarquía respecto de un beneficio donde él también ha encontrado un respaldo económico, o sea, también se ha beneficiado? Entonces, ese gerente de planeamiento, conociendo que va a ser órgano instructor, puede pedir la extensión del procedimiento disciplinario. Señor gerente, que usted es mi superior, yo pido la extensión porque a mí me han dicho que yo investigue a una persona de inferior jerarquía por un beneficio basado en una modificación presupuestal, pero también yo me he beneficiado de la modificación presupuestal. Entonces, como yo me he beneficiado igual que mi inferior, yo no puedo, por decoro, yo no puedo investigarlo. Entonces, pido que se me tenga por abstenido. Primer dato relevante. Los hechos de decisiones judiciales vinculan a las entidades. ¿Por qué? Porque siempre ocurre en el Estado esto. Una persona comete peculado, o sea, se apropia dinero del Estado, le dan la mano a la institución pública, pero el juez penal lo sanciona. Entonces, ¿qué pasaba antes? Porque hay que decir las cosas como son. Acá creo que somos personas mayores y decimos las cosas como son. ¿Qué pasaba antes en el Estado? Decían, oye, peculado, ya, hay que ayudarlo, hay que darle la mano, hay que archivar o hay que prescribir el procedimiento disciplinario. Ya, genial, ¿no? Y luego el juez sancionaba a la persona. Entonces, un momento. El juez lo ha sancionado y lo ha sancionado con pena suspendida. O sea, no lo está mandando a la cárcel. Pero acá ha salido que los hechos no configuran falta disciplinaria. Entonces, muchas veces venía el requerimiento de la sociedad, de la comunidad, la indignación de las personas que decían, oye, mira, esta persona ha tomado dinero del Estado y sigue trabajando. Y muchos decíamos, oye, es que el juez lo ha sancionado con pena suspendida y acá lo han absuelto. Ahora lo que dice la ley 27444 es, lo que el juez decida, te vincula. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, que si el juez te está sancionando por peculado, tiene que haber una sanción en sede administrativa, ya no es como antes. Estás obligado. Ojo que no es facultativo, es obligatorio. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado. Porque alguien podría detectar que en sede penal lo han sancionado
y en sede administrativa lo han exonerado. Es decir, un momento, señor, de acuerdo al artículo 254, inciso 2 de la ley 27.444, el juez penal, el mandamiento del juez penal debió ser respetado por el órgano instructor del procedimiento disciplinario y por el órgano sancionador, y no lo hicieron, lo exoneraron a este señor. Mucho cuidado. Y notificar a los administrados los hechos a título de cargo. Miren, en la práctica, siendo sincero, un grave problema del procedimiento disciplinario es que el secretario técnico y el órgano instructor no saben explicar los hechos. No llegan a comprender que determinado evento configura un tema disciplinario. No sabemos cómo redactar adecuadamente. Entonces, eso hace ver que muchas veces se afectan los caracteres del procedimiento disciplinario. Por otro lado, la calificación de las infracciones, que se entiende la calificación de la falta. Hace algún tiempo, por ejemplo, supongamos, ¿no? Una persona dejaba prendidos los equipos de cómputo. O sea, es negligente. Una persona no cerraba bien la llave del baño, se corría el agua toda la madrugada, es negligente. Cualquier cosa era negligencia. Lo que dijo el Tribunal de Servicio Civil es, a ver, un momento, la negligencia en el ejercicio de sus funciones no es que alguien sea descuidado en lo que hace, sino que alguien sea descuidado en lo que hace en función a una norma que le autoriza a hacer bien las cosas. Entonces, allí mejoramos un poquito, ¿no?, la redacción. Ojo que los problemas no son solamente del propio órgano instructor y del propio órgano, perdón, del secretario técnico, sino también del propio legislador. Muchas veces, cómo el legislador transmite una idea, o sea, el que crea la ley, no siempre es convincente para identificar que ese hecho merece un reproche disciplinario. Eso también hay que tener en cuenta. La expresión de las sanciones, ¿cómo sé qué sanción me van a aplicar? Porque sabiendo qué sanción me van a aplicar, sé cómo reaccionar a la sanción. No es lo mismo que me digan, amonestación escrita. Ah, genial. Amonestación, perdón, suspensión, ¿no? Como me decía un cliente, doctor, a mí me han suspendido 10 días. Ya compré mi pasaje a Argentina. Yo estaba contento, porque me preguntó, ¿no? Me dice, doctor, ¿qué es la sanción de suspensión y cuáles son sus efectos? Le digo, mira, la sanción de suspensión es paralizar la relación de trabajo y que te inscriban en un legajo. Y me preguntó y me dijo, doctor, ¿la inscripción en legajo es eterna? No, le digo, porque, por ejemplo, si a ti te suspenden 30 días, esa sanción va a estar registrada y al día 31 automáticamente desaparece. Es como si nunca hubiera pasado. Alguien ingresa a la página y no va a encontrar que ha sido sancionado. Ah, me dijo, doctor, genial. Y le dieron 10 días de suspensión. La persona estaba contenta. Curiosamente, ¿no? Se fue de viaje al extranjero. Entonces, a veces son anécdotas que uno va conociendo y que hasta uno siendo abogado se sorprende, ¿no? Otra persona estaría preocupada, pero él dijo, no, nunca he tomado vacaciones, así que con motivo de la sanción de suspensión, tengo unos ahorritos ahí porque hago otras actividades y voy de viaje al extranjero. Pero son situaciones singulares, ¿no? He tenido casos, por ejemplo, de personas que han sido suspendidas 30 días y han empezado con problemas de taquicardia, ¿no? Porque decían, doctor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer en mi casa? Yo toda la vida he estado en el Estado, no he hecho nada. ¿De qué voy a comer? Porque obviamente el Estado te castiga, ¿no? Suspendiendo tu ingreso económico, ¿no? El Estado no te dice, oye, te suspendo 30 días y a fin de mes venga a recoger tu cheque. Se entiende que son 30 días sin ingreso económico, ¿no? Y ustedes saben que el ingreso económico, la remuneración, tiene contenido alimentario. Entonces, si no trabajo, no como. Si me sancionan con suspensión, no como. Entonces, hay partes del Perú donde a veces el ingreso económico del servidor es exiguo, casi simbólico. Entonces, imagínense, si siendo simbólico hace un esfuerzo por llegar a fin de mes, ¿qué diremos, ¿no?, de un escenario en donde lo sancionan con suspensión y no genera ingreso económico? Entonces, a veces son situaciones un tanto complicadas, ¿no? También la autoridad que va a imponer la sanción, porque tiene que conocerla, es necesario que conozcas a tu verdugo.
¿no? Para que pueda saber cómo este va a reaccionar y si es objetivo o no. Por ejemplo, imaginemos que el órgano sancionador es tu suegro, ¿no? Un momento, señor. Pido que se abstenga esta persona porque es mi suegro, ¿no? Yo conocí, vine acá a trabajar acá, conocí a esta persona y, hicimos una relación, ¿no? Tuvimos una vida, hemos tenido una vida, seguimos teniendo una vida, pero curiosamente mi suegro trabaja aquí en el estado. Yo nunca pensé que iba a ser mi suegro, ¿no? Y ahora es el que me va a sancionar. Pero como tengo algunos roces con su hija, mi suegro, que es el órgano sancionador, puede ser que exceda la sanción. Entonces, es necesario conocer a la autoridad que me va a imponer la sanción. ¿Ya? Se otorga 5 días para las alegaciones, que siempre es necesario porque se garantiza el derecho a la defensa. Y aquí vamos, y con esto cerramos el tema de la falta, así rapidito. El inciso A, para no leerlo todo. El inciso A, les comento, históricamente fue enigmático. Les digo esto, fue enigmático porque muchos abogados comenzamos a utilizarlo cuando salió la ley de servicio civil. Pasó el tiempo y servir, después de mucho tiempo, dijo, un momento, el inciso se aplica cuando el personal está sujeto a la ley de servicio civil. Y en ese tiempo pocas personas estaban sujetas a la ley de servicio civil. Entonces, en sus inicios no era adecuado utilizar este inciso. Bueno, forma parte de las anécdotas del procedimiento disciplinario. La reiterada resistencia al cumplimiento de órdenes superiores relacionar con labores. Reiterada. ¿Qué significa reiterado? Que sea más de uno. ¿Y qué pasa, Alberto, si es que yo me resisto a una orden de mi jefe por primera vez? ¿Configura falta disciplinaria? Sí, pero configura falta disciplinaria con una sanción de menor gravedad. Una amonestación verbal, por ejemplo. Oye, Juan, mira, yo te mandé a que vises un documento diciéndote que lo estaba pidiendo el alcalde en ese momento para celebrar un convenio, ¿no? Y te dije que como eran 10 minutos para la una, tú me hicieras conocer el tiempo que te tomaba la avisación y yo te lo compensaba, ¿no? Con el tiempo posterior. Dicho en otras palabras, si tú usabas una hora para avisar varios documentos, esa hora luego te la trasladaba para que de repente te salgas temprano, ¿no? Y Juan me dice, no, 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 es que mi hora de almuerzo es sagrada. Y yo, según la Biblia, yo tengo que comer. Un momento, estás en el Estado. Tienes que cumplir una orden superior. Pero como es la primera vez, te puedo amonestar verbalmente. Lo que exige la ley es que cumplas más de una vez, o sea, 2 a más. ¿Ya? Para que sea falta disciplinaria en el sentido que venimos a hablar. Incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra. Ojo que son 3 figuras, no son lo mismo. Acto de violencia, ¿qué es la violencia? El uso de recursos no racionales. Golpear, gritar, amenazar, son violencia, por si acaso. A veces hay compañeros de trabajo, discúlpeme que lo haga la precisión, normalmente personas de edad de entre los 50 más, que son los famosos renegoncitos, ¿no? En su momento, estás cometiendo un acto de violencia. Grave indisciplina, aquel pues que se revela contra su jefe. Y faltamiento de palabra, ¿no? El que por ahí alguien lo mandó, oye, Pepito, un favor, tú que te encargas de la parte administrativa, ayúdale a la señora de limpieza a llenar el cilindro de agua, porque últimamente no hay agua en la institución. Y por ahí se le sale un tipo machín, un ari y un ajo, ¿no? Entonces, un momento, oye, a ver, un momento, Pepito, ¿qué es eso? No, pero que no me debió mandar a hacer eso, un momento, señor, pero para eso hay canales. Yo no te estoy mandando a que te hagas un trabajo forzado o un trabajo complicado. Simplemente que por un tema empático, para tener agua en los servicios higiénicos, y dado que tú eres un personal administrativo, o sea, un personal auxiliar, te pedí que apoyes a la señora simplemente moviendo un cilindro. Ni siquiera te dije, oye, ¿sabes qué? Llena el cilindro y ponlo en tu hombro y cárgalo.
Simplemente te pedí, porque la señora es dama y es una persona mayor, que traslades el cilindro, jales, le ayudes a jalar la manguera a la señora y llenes el tanque de agua. Nada más. No tuviste por qué soltar una lisura. Cometiste una falta relacionada al faltamiento de palabra. Negligencia en el ejercicio de las funciones, lo que hablábamos. No se trata de una negligencia porque sí, sino una negligencia basada en un deber determinado de actuar. Mucho cuidado con eso, ¿ya? El impedir el funcionamiento del servicio público. Esto se da en el tema de las huelgas. Mucho cuidado. A veces hay esas famosas paralizaciones momentáneas. Cuidado porque esas paralizaciones momentáneas pueden, pueden llevar a una suspensión en el trabajo, por si acaso. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. La utilización o disposición de bienes en beneficio propio de terceros. Normalmente, por ejemplo, los practicantes a veces dicen, uy, como tengo acá papel e impresión, voy a imprimir mi tesis, voy a imprimir mi monografía. Mucho cuidado, pues falta disciplinaria. Yo recuerdo el caso de una chica que realizó su monografía y había impreso con el logo del Poder Judicial y su profesor era juez. Entonces le denunciaron, ¿no? Mediante un procedimiento disciplinario. Y bueno, le llamaron la atención, le sancionaron con amonestación verbal, porque era estudiante, ¿no? Y le pidieron que resarza las hojas. Pero forma parte de las anécdotas. La concurrencia del trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Ojo que sobre el caso de estado de embriaguez es bien particular en Servir, el tribunal, porque el solo hecho, hay un caso, de que tengas aliento a alcohol, basta y sobra para imputarte una falta disciplinaria. ¿Ya? Ojo que aquí no se exige, porque no lo ha regulado el legislador, de si el estado de embriaguez debe ser de un estado que genere la pérdida del conocimiento o la incapacidad de la persona a realizar labores ordinarias, ¿no? Entonces, Servir no nos dice nada. Por ejemplo, puede ser que yo en el almuerzo, se me ocurre, vengan mis padres a visitarme, me digan, hijo, mira, hay que tomarnos una cervecita, ¿no? Mi mamá que le gusta la cerveza, a la cusqueña negra, y yo le quiero agradar, y alguien dice, me acerco a saludar a alguien y dice, oye, ¿estás sin alcohol? Sí, pero tomé alcohol, es cierto, no lo niego, pero tomé alcohol en el momento del almuerzo. Y el momento del almuerzo es una suspensión de la relación de trabajo, porque se paraliza la función y se paraliza, ¿no?, el tiempo que yo tengo para realizar la actividad. Entonces, a veces es bastante curioso esta regulación, esta expresión de la regulación legal. El abuso de la autoridad o el uso de la función pública con fines de lucro. Ahí es un poquito más cuidadoso porque no toda acción u omisión de la autoridad va a configurar un abuso de autoridad. Oiga, señor asesor, vengo a quejarme con su secretaria porque yo le he pedido que me dé una copia de un informe legal. Y está incurriendo en abuso de autoridad su secretaria. Un momento, señora, disculpe. Primero tranquilicémonos. Le comento. El pedido de información es un derecho fundamental, es cierto. Pero el pedido de información tiene un canal. Usted tiene que presentar un formulario. Nosotros amablemente le identificamos el número de hojas del informe y usted va a pagar el Banco de la Nación y con el voucher viene y nosotros le damos las copias. No se trata de que porque usted lo tenga en la mano tengamos que darle directamente. Una cosa es, señora, el acceso al expediente que ya le dimos con la identificación de su persona, y otra cosa el acceso a copia. Sí, pero señor asesor, ahí ustedes tienen la copiadora, saquen copia rápido. Un momento, señora. Que lo voy a denunciar a usted. Señora, como cualquier ciudadano tiene todo el derecho a denunciarme. Usted está en su derecho. Pero obviamente, como ciudadano y como abogado, haré mis descargos y fundamentaré por qué es que le estamos haciendo esta precisión. No se le está negando el derecho a acceder al expediente ni a las copias, simplemente se le está señalando que hay una mecánica, hay una dinámica que hay que cumplir. Y eso lo exige la ley, no yo. No le estoy pidiendo estos requisitos porque yo lo quiera hacer a usted, sino porque así me exige la ley, ¿no? Entonces, a veces se dan esas situaciones rayantes entre un hecho podría ser abuso de autoridad o no podría ser. El causar deliberadamente, o sea, con intención,
Daños en locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentos o bienes. Yo, por ejemplo, no puedo ser el dirigente de un sindicato y romper la luna de una camioneta de la municipalidad y decir, no, fue la efervescencia, la lucha por los derechos sindicales. En un momento, tú eres un orangután, eres un mono, formas parte de la película del planeta de los simios o eres un ser humano racional. Soy un ser humano. Ah, precisamente por un ser humano con capacidad mental, sabes que romper la luna de un vehículo que no es el tuyo, pues sí puedes incurrir en abuso del derecho, privado o público, configura no solamente un delito de daño, sino también una falta disciplinaria. No, pero que la lucha del sindicato, todo lo que tú quieras, pero no puedes destruir. No, pero que yo lo rompí porque no lo pensé, en un momento. Desde el mismo hecho que tú estás saliendo con un artefacto que podría causar daño y realizas una acción, ya la acción es deliberada, salvo que tú me demuestres que tengas problemas mentales, o salvo que tú me demuestres que tu conciencia se ha disminuido por el consumo de alcohol. Si tú me demuestras que tienes un nivel de alcohol y que el daño lo hiciste producto del consumo de alcohol, yo te puedo rebajar la sanción, pero no te puede eximir. Que tú me digas que tengas problemas mentales documentados por un psicólogo, que será otra evaluación, que será quizás un eximente o un atenuante. O si tu incapacidad mental es total o parcial, también lo determinaré. ¿Ya? Y las ausencias injustificadas dentro de los parámetros que nos da el legislador. El hostigamiento sexual, lo que ya les decía, por si acaso. ¿Ya? Desde que ustedes ven que una compañera, por más confianza, o un compañero, por más confianza que nos da, dice no, ya la siguiente acción se podría configurar hostigamiento sexual. Les comento un caso real. ¿Eh? Una pareja de compañeros de trabajo tenían ese nivel de confianza, caso real, documentado por Servir, de jugarse, de usar expresiones en doble sentido. Por ejemplo, ¿no? Un caso real, un caso real. Por ejemplo, ella le decía, oye, para más o menos hacernos una idea, oye, José, ¿qué estás haciendo? María, he salido al cafetín. Ella le respondía, ¿y qué estás comiendo? Él le respondía, bueno, estoy comiendo un pan con chorizo con café. Ah, ¿cómo te gusta el chorizo? Ella, la mujer, le respondía a él, ¿no? Obviamente en doble sentido, se refería al pene, pues, ¿no? Entonces somos personas mayores y estamos diciendo las cosas como son. Y él le decía, claro, como el que yo te di ayer, o sea, como el que yo tuve relaciones contigo. Pero todo era en tono de sorna, o sea, era el lenguaje vertical, perdón, horizontal, fluido, ¿no? Intercambiado, pero era en sentido de broma, el ánimo jocante. Y así fueron bromeando en todo el tiempo y unas y otras expresiones, siempre con connotación sexual. Llega un momento, porque es un caso de Servir, donde ella, la chica, empieza a salir con una persona, con un chico. Entonces le pide a su compañero, ¿sabes qué, amigo? Yo estoy saliendo con una persona y por respeto a él, vamos a dejar de conducirnos en las expresiones que siempre utilizamos. El varón se siente herido en su orgullo y le dice un momento, pero siempre nos hemos tratado así, no tenemos por qué cambiar la forma en que nos hemos reído y hemos hecho broma y todo. La chica le reitera y le dice, por favor, te estoy repitiendo que yo ya no quiero utilizar ese tipo de lenguaje contigo, no quiero tener problemas con mi pareja. Y el chico vuelve a la carga y ella lo denuncia por hostigamiento sexual. El caso sube a Servir y Servir dice un momento. Si bien inicialmente ambos manejaban un lenguaje en sentido figurado, ¿no? Para no decir en doble sentido, llega un momento en que la denunciante le comunica su decisión de no continuar con esa forma de actuar. Por lo que se entiende que a partir de allí se generó el hostigamiento sexual y terminó siendo sancionado por hostigamiento sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que uno, de alguna manera, interactúa con la persona. Nadie está diciendo
de que emplear un lenguaje en doble sentido, coloquialmente, per se sea malo, siempre y cuando la otra persona lo acepte. Pero desde que el momento en que la persona ya está poniendo trabas o límites, ya se configura el hostigamiento sexual. Ese es el caso del hombre a la mujer, pero también hay un caso de una mujer respecto a un hombre, que también está documentado por Servir. Se trata del caso de una persona, de una dama, ojo, para que ustedes vean que también esto se da en el caso también de mujeres a varones, una dama que había ingresado a trabajar en una institución y se enamora de uno de sus compañeros de trabajo, de su jefe, ¿no? Y este jefe, para evitarse problemas, porque era casado, le dice, ¿sabes qué? La manera como me tratas, porque ella era muy querendona, le compraba postres, le abría la puerta, le preguntaba cómo había dormido, o sea, cositas que ya uno intuye que podrían ser un feeling, ¿no? Imagínense que usted le pregunte a una compañera, ¿cómo has descansado? ¿Has pensado en mí? ¿Has soñado rico? Entonces, obviamente, somos seres adultos, inferimos que ese tipo de preguntas tienen otro sentido, ¿no? Entonces, esta persona le dice, un momento, yo no quiero problemas, soy casado, tengo un hijo, y esta chica sigue insistiendo. El caso llega a Servir y sancionan a la chica. Lo curioso, desde mi punto de vista, es que a ella la suspendieron, cuando en casos de hostigamiento sexual de varones a mujeres fueron destituidos. Entonces, es un caso bastante singular, ¿no? Porque por vez primera, Servir no fundamentó adecuadamente por qué es que en relación a hechos similares, el hostigamiento sexual, tratándose de varones fueron destituidos y tratándose de una mujer, fue suspendido. Es un caso muy controversial desde mi punto de vista, ¿no? En algún momento puede escribir algo sobre el tema, ¿no? Realización de actividad de proselitismo político, porque el tema del ejercicio de derechos civiles y políticos es fuera del centro de trabajo. Y el tema de la discriminación, que es bastante abierto, ¿no? Que es bastante abierto. La afectación del principio de mérito y acceso, el influir en otros servidores, que siendo sincero, es un contexto bastante gaseoso. A veces no resulta tan fácil identificar cuándo una persona actúa o influye en otros servidores. La doble percepción de compensaciones económicas y la famosa expresión, las demás que señala la ley. Entonces, con eso, mis amigos, hemos querido desarrollar, no en toda su extensión, ya para eso les voy a dejar el material, ¿no? Lo que se refiere a la presente sesión académica en la que hemos desarrollado estos aspectos bastante interesantes, importantes, ¿no? Y que nos han servido puntualmente, pues, para hacer conocer cómo es que funciona la regulación legal en este tipo de temas. Obviamente, el tipo de tema da para más, es bastante importante, es bastante relevante el poder tratar este tipo de asuntos y lógicamente nos permite que podamos darles algunos alcances de esta pauta. No está de más, amigos, recordarles que prontamente estaremos participando en el diplomado en régimen disciplinario, ampliando un poquito más la, la, el espacio académico, ¿no? Orientado a diversos rubros, uno de ellos es el propio sistema administrativo de recursos humanos, el tema del régimen del servicio civil, el régimen de laborales, que siempre es importante, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el tema de los obreros, muchas veces los obreros no saben cómo funciona el procedimiento. Es más, los propios órganos instructores y sancionadores no saben cómo funciona el procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento de sanción para trabajadores CAS? Y el tema de seguridad y salud en el trabajo, que siempre es importante, más aún para ustedes, que siempre por el propio nivel municipal asumen funciones que no solamente las realizan dentro de la institución, sino fuera, ¿no? Entonces, hay temitas, hay aspectos de seguridad y salud en el trabajo
que aunque ustedes no lo crean, deben ser tutelados. Por ejemplo, les comento, con esto ya cierro rapidito, ¿no? Hace algún tiempo Scotiabank fue sancionado porque una secretaria tenía los cables de las computadoras fuera y se golpeó, sufrió una afectación cerebral y el tribunal de Sunafil la sancionó a Scotiabank. Hubo otro caso también, hubo otro caso, ojo, de una municipalidad donde los obreros salieron a la calle a barrer y la persona coordinadora se olvidó de poner los conos de seguridad y un vehículo vino a alta velocidad y literalmente le tuvieron que cortar la pierna a un obrero porque no hubo los conos de seguridad, ¿no? Entonces esos temitas a veces son de seguridad y salud en el trabajo que no son muy conocidos, pero que tienen un impacto a nivel municipal, ¿no? Es más, hasta me atrevo ya a pensar, se me ocurre ahorita, poder desarrollar el análisis de algunas resoluciones del Tribunal del Servicio Civil en el ámbito municipal, en el ámbito obrero municipal. Lo dejo a criterio de la municipalidad como invitada, perdón, como institución acogedora y a los amigos de La Paz, ¿no? No sin antes reiterar esta invitación para el evento en materia de la presente convocatoria. Con esto cierro la sesión y dejo pues el espacio a los organizadores, salvo que hubieran preguntas al respecto. Muchas gracias, mi estimado ponente. Las preguntas, a ver si escuchamos alguna pregunta. Nos damos por terminado este evento. Dice aquí en el WhatsApp, en el caso de que el locador de servicio incurrió en falta administrativa estipulada en la ley del Código de Ética, ¿qué procedimiento se le sigue? ¿La de la 30057? ¿O simplemente se puede sancionar administrativamente, pues no tiene vínculo laboral? ¿Me entendió la pregunta? Aquí está, lo está haciendo un trabajador, locador de servicio. Dice, en caso de que el locador de servicio incurrió en falta administrativa estipulada en la ley del Código de Ética. ¿Me está escuchando? ¿Qué Sí, procedimiento sí, se le sigue? Dice, ¿qué procedimiento se le sigue? ¿La de la 30057 o simplemente no se puede sancionar administrativamente, pues no tiene vínculo laboral? Esa es la pregunta. ¿No? A ver, la historia del locador es la historia de un personal autónomo, enteramente autónomo, respecto a la cual, tanto en el régimen disciplinario del decreto legislativo 276, siempre se ha mantenido la uniformidad de considerarlo como un personal autónomo y por ende exento de alguna potestad disciplinaria. No obstante, hace poco, hace menos de 3 meses, o 2, si no me equivoco, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría mantiene una tesis distinta y nos ha señalado que cuando una persona locataria realiza una acción disvaliosa, sí puede ser sancionado por responsabilidad funcional. Entonces, allí hay un dato relevante que hay que tener bastante cuidado para poder evaluar en qué situaciones eventualmente podríamos ser eximidos de imputación disciplinaria a nivel de servir, pero por otro lado, también eventualmente, digo eventualmente porque los criterios podrían variar con el tiempo, de repente hasta el tribunal corrige su decisión, Tribunal de Contraloría, pero hasta la fecha, eventualmente, Contraloría sí podría sancionar dentro de sus competencias, habría que conocer el hecho en sí mismo y si está dentro del marco de competencia de la Contraloría, ¿no? A un locador de servicios. Es una idea innovadora, ¿no? Quiero utilizar de alguna manera los términos transversales, pero no deja de generar cierta preocupación, porque si se entiende que se puede sancionar un locador cuando no tiene vínculo con el Estado, se está creando artificialmente un vínculo con el Estado, ¿no? Que es parte del resultado que podría generar en el personal locador. Eso podría decir por lo pronto hasta ahora. Muchas gracias por su respuesta. Acá hay otra pregunta en el WhatsApp. A ver, dice, a ver si le entiendo.
Dice, en caso que, a ver, dice, si se sancionó con suspensión a un trabajador de la 276, a ver, si se sancionó con suspensión a un servidor de la 276, sin embargo, a pesar de su sanción, sigue apersonándose a su centro laboral. ¿Qué medidas se debe tomar? ¿O qué medidas se puede tomar? Sí, ¿qué medidas se puede tomar? ¿Se entendió la Claro, pregunta? Sí. sí, la suspensión es una medida, digamos, intermedia que tiene la entidad para, lógicamente, establecer una consecuencia frente a una acción de su personal. Implica el corte de la relación laboral durante el tiempo de la suspensión. Lo que debe hacerse ahí es informar a vigilancia que la persona no puede pasar e impedir su ingreso al centro de trabajo. En caso la acción de vigilancia no sea efectiva, comunicar al notario o a la policía para que se haga ver de que esta persona no puede ingresar, porque tiene limitado su derecho a libre tránsito a partir de de una acción legítima del Estado con el procedimiento disciplinario, ¿no? Y por otro lado, eso es a nivel externo, y a nivel interno, invalidar el ingreso a su equipo informático, o sea, su computadora, para que no pueda realizar funciones, porque se entiende que todo documento que expida sería inválido por estar suspendido, ¿no? Por derivar de una sanción. Entonces, imaginemos que se trata de un asesor legal, por ejemplo, que está suspendido y él está acudiendo a hacer sus informes legales. Entonces, está viciando el procedimiento, está viciando todos los procedimientos. O se le impide el ingreso en la puerta con auxilio de los propios vigilantes, de la policía o del notario, y se le invalida el acceso a su computadora. Muchas gracias Eso por su respuesta. ¿Alguien, sí, ¿alguien quiere comunicarse? ¿Hacer una pregunta? Adelante con su pregunta. Sí, con la pregunta. Por favor, escríbalo. Ya, dice, si la OCE remitió un informe al PAS de la Contraloría, sin embargo, en nuestra institución se sancionó con la ley del Código de Ética, el mismo hecho. ¿Se deberá dejar sin efecto dichas resoluciones o simplemente o simplemente no se estaría vulnerando el NEVIS y idem? ¿Sí? ¿Me entendió? Dice si la OCE... Sí, ok. A ver su respuesta. Muchas gracias. Normalmente, Contraloría interviene a través de OSI cuando un hecho tiene naturaleza de responsabilidad funcional. Si el hecho, lógicamente, no tipifica dentro del cuadro de infracciones o de faltas, va a derivarlo, va a derivarlo para que se sancione bajo el código de ética, porque está identificando que su competencia es abierta, por ejemplo, ¿no? Una afectación a alguno de los principios del código de ética. Eficiencia, eficacia, legalidad. Dicha situación no constituye, ojo, no constituye una afectación al levis in idem, siempre y cuando, o sea, es un parámetro condicional, siempre y cuando los hechos, ojo, investigados por la Contraloría den la falta disciplinaria A y los mismos hechos investigados por el procedimiento disciplinario den la falta disciplinaria Z. Por ejemplo, me pongo a pensar, a una persona se le acusa de uso de los bienes con fines de lucro, peculado. La investiga la Contraloría por peculado. Y la investiga la Secretaría Técnica por peculado, es el mismo bien jurídico. Ahí sí se configura el levis in idem. Pero, en otro caso,
Si la Contraloría me está investigando por abuso de autoridad y la Secretaría Técnica me está investigando por omisión de actos funcionales, no hay nebis in idem. No hay problema. Entonces siempre hay que tener en cuenta que para que se configure el nebis in idem, no bastan los mismos hechos, sino que se trate del mismo bien jurídico. Ese es el detalle, ¿ya? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Son las mismas que se han repetido. Bien, hemos llegado entonces a la parte final de este excelente tema. Agradecerle a usted, abogado Luis Alberto Guamán Ordóñez, en nombre de la Gerencia de Recursos Humanos, de Desarrollo de Capacidades, por su participación, por su tiempo sincrónico, por su apoyo y experiencia en este tema que se llama procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la ley servil, dentro de los regímenes laborales que se están mencionando, que son procedimientos administrativos disciplinarios que, bueno, que corresponde pues a determinar qué autoridades del PAC ejercerán o ejercen esta competencia bajo la aplicación de esta figura respecto a funcionarios y servidores públicos, ¿no? Y esto nos ha servido para tener más conocimiento en lo que es el PAC y la ley servil, que los procedimientos administrativos disciplinarios no pueden ser usados para venganzas privadas o para revanchas, se puede decir políticas, ¿no? Que quienes lideran pues los procedimientos administrativos disciplinarios están llamados a ejercer este enorme poder con muchísima responsabilidad, ¿no? Bien, también agradecer al presidente de la Asociación Lambayecana para la Conciliación y la Paz Social, ASLAPAS, al señor Freddy Peña, por las coordinaciones y concretar esta capacitación. Bien, hemos quedado muy nutridos, invitamos pues a nuestra gerente, no creo que esté ahí presente, para que, bueno, de repente salió una reunión con nuestra alcaldesa. Agradecer también a todos ustedes, dignos servidores, por participar. Estaremos difundiendo por el WhatsApp la grabación y la diapositiva que nos va a dejar nuestro ponente. Bien, para invitarlos también, el día martes 13 de febrero tenemos una capacitación que se llama Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con el especialista de planeamiento, el señor Juan Jaime Nazario. Estaremos entonces a las 6 de la tarde por este mes de febrero y marzo. Luego veremos con la aprobación del plan del Plan de Desarrollo de la Persona 2024, iniciaremos ya en cada una de las gerencias las capacitaciones que ustedes han hecho en su requerimiento. Bien, un placer entonces directamente con todos y prosperemos pues hacia las oportunidades como la de hoy, que nos hemos distraído atesorando pues conocimiento. Bendiciones para su linda familia, un bonito fin de semana, hoy estamos jueves, ahora sí prendan cámara para una captura de pantalla, después abandonamos plataforma. Ahora sí prendan sus cámaras para tener un recuerdo y también informar sobre este evento. Prendan su cámara, por favor. A ver si retiramos esta diapositiva o ok, muchas gracias. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Para que todos salgamos. Autoridades de Departamento Administrativo y Disciplinario. Voy a tomarle nota también acá. ¿Dónde lo colocamos? Tiene que salir esa pantalla blanca que está ahí. ¿Sí, Ángela? Yo estoy viendo eso. Ok, ahora sí, prendan su cámara. Estamos en la plataforma Zoom. Muchas gracias, Patricia Guevara, Bravo, Rosita Durán, Luis Uriarte, que siempre participan. Raúl, ¿cómo estás? También participa Omar Bravo, Nelly Carpio, muchas gracias por su participación. Albán de la Cruz, César Augusto, Aguamán Ordóñez, nuestro capacitador. Mendoza Villanueva, Silvia, muchas gracias también a ti, Roxanita, a todos los que están participando. Es interesante que ustedes participen en las capacitaciones. Sí, nos tomates Ya está la foto. Sí, ya. Entonces, no debemos olvidar que seguimos potenciando nuestras capacidades, incrementando siempre nuestro conocimiento y desarrollando pues habilidades que nos va a permitir
mejorar nuestro desempeño y el cierre de brecha, contribuyendo así pues al logro de nuestros objetivos estratégicos de acuerdo al PEI y mejorar también los servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Entonces, no olvidemos que en febrero y marzo continuamos con las capacitaciones transversales para todos, para que participen, hasta que sí Servir valide el plan de desarrollo de la persona 2024 y ejecutarlo a partir de abril. Por eso es importante felicitar a las unidades orgánicas responsables que lograron enviarnos las crisis de requerimiento de capacitación. Ya hemos consolidado para ser enviado a servir. Los que no participaron ya es responsabilidad de nuestros funcionarios, de los funcionarios de cada unidad orgánica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Ya son las 7. Hasta luego. Gracias, ponente. Gracias, Freddy. Hasta luego.